Bueno, continuando con esta grabación, hubo problemas de luz, de interrupción de la grabación, hubo problemas de electricidad. Vamos a continuar con ello. Bueno, decía yo que esa audiencia preliminar, de la cual se va a derivar el auto de apertura a juicio, bueno, esa audiencia preliminar tiene que ser de carácter contradictorio, y lo que se va a contradecir, lo que se va a asumir en una noción contradictoria ¿cómo se llama? En la audiencia preliminar, va a estar vinculado fundamentalmente a la licitud, la necesidad, la pertinencia de las pruebas que han sido ofertadas y que se encuentran presentes en la llamada acusación, porque también el origen de dicha prueba la podemos ubicar en el llamado escrito de excepciones. En el escrito de excepciones también se pueden ofertar pruebas. Entonces decía yo que la llamada licitud, necesidad, idoneidad, pertinencia de la prueba sí es algo que puede ser debatido en la audiencia preliminar, pero el tema de la fiabilidad de la prueba no pudiera de forma alguna ser debatido en la audiencia preliminar, porque la producción probatoria, es decir, la declaración de testigo, la lectura del documento, la presentación, la declaración del experto, la reconstrucción de los hechos, es decir, va a realizarse fundamentalmente en la fase de juicio. Ahora bien, en realidad, un buen motivo para poder entender lo que pudiera o no pudiera hacerse dentro de esta audiencia preliminar con respecto al tema de los hechos, ¿ok? Está vinculado a los elementos que permiten el sobreseimiento y que están descritos en el artículo 300 del Código Orgánico Procesal Penal. El problema de que el hecho no ocurrió, el problema que está vinculado a la no participación, lo que está vinculado a que el hecho no configura un delito, porque resta algunos de los elementos: tipicidad, culpabilidad, antijuricidad, punibilidad. La existencia o no de la acción penal, y cuando yo hablo de la acción penal, es la vigencia de la acción penal como pretensión procesal, es decir, que no haya ocurrido la prescripción o la caducidad, o sencillamente la suficiencia probatoria. Entonces, esos elementos, al estar presentes, al verificarse en la audiencia preliminar, y que no requieran ser probados, es un tema de mero derecho, va a conducir por parte del juez de control al no dictado del auto de apertura a juicio. Es decir, lo que la doctrina extranjera, y aquí se ha venido acuñando en el ámbito nacional, denomina el llamado pronóstico de condena. Es decir, si hay un pronóstico de condena, hay la posibilidad que la realización, es decir, el pase de el pase de la causa a juicio vaya a conducir indefectiblemente a un pronóstico de condena, ello ameritará el dictado del auto de apertura a juicio. Esa expresión, pronóstico de condena, que ha surgido por muchas decisiones del Tribunal Supremo de Justicia, tanto en sala constitucional como en sala de casación penal, bueno, definitivamente lo que hace es seguir a una expresión de la doctrina de un gran maestro del derecho penal, que es Claude Roxin. Uno conoce a Claude Roxin como el gran dogmático alemán del derecho penal, ¿okay? Pero también Claude Roxin ha hecho sus aproximaciones a el derecho procesal penal. Hay un libro de 2000, ¿verdad?, publicado en Alemania, que se llama así, sencillamente, por el maestro Roxin, que se denomina Derecho Procesal Penal. Obviamente que está vinculada a la ordenanza procesal penal alemana. Y me interesa citarle, leerle, me van a perdonar lo largo de la cita, porque es de esta cita muy clave que se ha verificado el llamado pronóstico de condena, que es lo que hace sustentar el auto de apertura a juicio. Nos dice Roxin en la página 347 y siguientes de su Manual de Derecho Procesal Penal.
La importancia principal del procedimiento intermedio, es decir, la fase intermedia, reside en su función de control negativo. Discutiendo la admisibilidad y la necesidad de una persecución penal, se pretende proporcionar otra posibilidad de evitar el juicio oral, que siempre es discriminatorio para el afectado. El tribunal está obligado a abrir el procedimiento a través del auto de apertura, que es lo que nos está convocando, cuando, según el resultado del procedimiento preliminar, el procesado es suficientemente sospechoso, de allí la expresión pronóstico de condena, de haber cometido una acción punible, cuando es de esperar su condena con una fuerte probabilidad. La sospecha suficiente solo alcanza para la cuestión referida a la comisión del hecho. El tribunal tiene que estar convencido de la existencia de los presupuestos procesales y de la punibilidad de la acción imputada. Aquí me detengo un poco. Es decir, la fase intermedia funciona, y aquí hecho que es acusado. Debe haber la llamada congruencia entre el auto de apertura y la acusación. Por cierto, que esa congruencia también a futuro será la congruencia con respecto a la sentencia, lo cual establece el artículo 345 del Código Orgánico Procesal Penal. El hecho, las condiciones de modo, tiempo y lugar. ¿Ok? Entonces, en el sector El Marqués de Caracas, a las 4 de la tarde del día 4 de mayo, siendo el ciudadano Pedro frente a la víctima María, se apoderó de un bien mueble sin su consentimiento. Ese es el hecho. No ha asumido el derecho. A lo mejor el fiscal acusa como hurto con destreza. A lo mejor la víctima en su acusación particular propia indica no es hurto con destreza, sino que lo que ocurrió allí es un robo impropio en la modalidad de arrebatón. O a lo mejor el juez no acuerda ninguna de las dos calificaciones y en realidad lo que acuerda es asalto a transporte público, por decir algo. Entonces, la calificación jurídica pudiera cambiarla al juez. Lo que no pudiera cambiar definitivamente es el hecho. En una sesión anterior yo les había dicho que todo esto se simplifica si en la audiencia preliminar ya ha percibido el acusado de las acusaciones, él decide admitir los hechos. Definitivamente esta decisión va a conducir a la condena por la admisión de los hechos, que conforme a la sentencia 1066 del 10 de agosto de 2015, publicada en Gaceta Oficial el 16 de noviembre de 2015, antes de que se dé la admisión de los hechos por parte del acusado, el juez debe manifestar si está de acuerdo con esa calificación que está presente en la acusación pública o en la acusación particular propia, previo a que se dé la admisión de los hechos. Con la calificación que en definitiva está de acuerdo mediante el control judicial del juez, sería la que es susceptible de ser admitida.